Hola amigos, esto es Café con Contingencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Burgos, quien es médico del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, es core de las comunas de Valparaíso, Casablanca e Isla de Pascua, y además es miembro integrante de la mesa COVID-19 a nivel regional. Hoy día vamos a hablar sobre salud y política pública en la región de Valparaíso. Como siempre, les recordamos que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Hola, don Roberto, ¿cómo está? Hola Soledad, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Don Roberto, quisiera que partiéramos hablando el día de hoy de su experiencia como médico tratante en el Hospital Carlos Van Buren, también como core y como integrante de la mesa COVID, que nos explique un poco de qué se trata esta mesa, en qué consiste, cuáles son sus integrantes, si es vinculante o no, y cuáles son las medidas que pueden adoptar y que han adoptado hasta el momento. Bien, yo te podría decir que por supuesto que el sistema de salud en general, a causa de esta pandemia, está en tensión máxima y por supuesto con poco espacio para seguir atendiendo más pacientes complejos que requieran camas de UCI y eventualmente ventilación mecánica, de manera tal que en la región, a pesar de que cuando partió esta pandemia se creció significativamente en el número de camas críticas, o sea, camas de UCI, a más del doble. Sin embargo, este incremento de camas de atención de crítica se ha ido ocupando paulatinamente en la medida que aumentaron los contagios, la propagación del virus y por tanto las complicaciones que aproximadamente afectan a un 20% de la población que se contagia. Y de ese 20%, 5 puntos de esos 20 son pacientes que van a ser complicaciones graves, que van a ser los que ocupen camas UCI y ventiladores mecánicos. Así que esto ha sido, digamos, bastante abrupto. Por un lado, el crecimiento de las camas que ha establecido el Ministerio de Salud y la región, pero al mismo tiempo una ocupación progresiva de estas camas de UCI y que por tanto, aún así, en este momento nos encuentran en una situación difícil y crítica respecto al espacio que queda todavía para seguir creciendo. Por tanto, las únicas posibilidades de que esto no se transforme en una tragedia real es que se logre aumentar la capacidad de pesquisar a aquellos contagiados a través de los test PCR que la gente conoce, pero al mismo tiempo hacer la trazabilidad, es decir, identificarlos, buscar cuáles fueron los contactos y ese paciente contagiado, si no puede hacer un aislamiento real, un confinamiento en su hogar por las condiciones socioeconómicas, entonces establecer la estrategia que se ha seguido en el último tiempo de residencias sanitarias, las cuales también se han ido incrementando y que permitirían, si esa persona permanece esos 14 días de cuarentena en ese establecimiento, impedir o mitigar o disminuir la posibilidad de propagación del virus, que ha sido desgraciadamente ha tenido mucha aceleración en las últimas semanas de una manera similar a lo que ha sido la región metropolitana. Y en ese sentido también te puedo contar que ya hicimos desde el principio en la Mesa Regional Social COVID regional, hicimos hincapié, digamos, en aquello que estaba pasando en las comunas de Valparaíso, que es la que lleva mayor cantidad de fallecidos, segunda en cantidad de contagios, la ciudad de Viña del Mar, que va en segundo lugar con fallecidos, pero primer lugar en número de contagios acumulados, y la ciudad de San Antonio, que todos sabemos que ha sido también un foco especial, que partió en el hospital de San Antonio y que tiene en tercer lugar el número de contagios de la región y en tercer lugar también el número de fallecidos de la región. Entendiendo que también el resto está bastante complicado, sobre todo a la zona interior también, pero no de la magnitud que es, por ejemplo, lo que te contaba yo, desde Viña del Mar hasta San Antonio. Ahora, tú Claro, me preguntabas también, María Soledad, por de la la mesa. mesa. Por la La mesa mesa. Usted integra la mesa regional COVID, entonces claro, la gente sabe que hay una a nivel nacional, pero no todos están enterados de esta mesa regional. Si nos pudiese contar quiénes la conforman y cuáles son las facultades que tiene, claro. cuáles han sido las voces que han habido respecto a la cuarentena,
que usted personalmente lo hemos visto muy activo en la prensa desde hace mucho tiempo, solicitando el plasma de personas recuperadas, solicitando cuarentena, dando cuenta del tema de las camas, dando cuenta también de que había una demora considerable en la entrega de exámenes. Entonces, en ese mismo sentido, que nos pudiese ilustrar quiénes, además de usted, integran esta mesa COVID. Bueno, esta mesa regional COVID, mesa social regional COVID, trata, digamos, de ser una, digamos, copia o un referente similar a lo que es la mesa nacional, con la única diferencia que como es regional, sí incorpora, por ejemplo, al representante de la Comisión de Salud del Consejo Regional, que soy yo, pero está constituida encabezada por el intendente, el Ceremi de Salud, dos rectores de las universidades que tienen carreras de la salud y medicina, digamos, en la región, que son el rector de la Universidad de Valparaíso y también el rector, que en este caso lo representa el vicerrector de la Universidad Andrés Bello. Además, están los tres representantes, presidentes de las asociaciones de municipios de la región, porque hay tres asociaciones, una que es Litoral, que encabeza el alcalde de Cartagena, otra que es de la zona Aconcagua, que lo encabeza el alcalde de Calle Larga, el señor Venegas, y otra asociación que está representada por su presidente, que es el alcalde de Limache. Entonces son los alcaldes de la región, los municipios en ese sentido, pero representados por los presidentes de las tres asociaciones de municipios que hay en la región. Toda la región somos 38 comunas, 36 comunas continentales y 2 comunas insulares que son Juan Fernández y Rapa Nui. Y además está constituida por la Seremi de Ciencias y esa sería, digamos, la composición de la Mesa Regional Social COVID-19. Que es bastante amplia. Es bastante amplia, pero no es vinculante. Es decir, nosotros hacemos preguntas, manifestamos inquietudes, presentamos alguna iniciativa y algunas sugerencias de lo que se podría hacer. Y en ese sentido te digo yo que este tema de las cuarentenas ha sido solicitada con anticipación, semanas atrás, tanto como el 8 que me faltó, el presidente del Colegio Médico, ya que también está presente en la Mesa Regional Social, por el presidente del Colegio Médico Regional, por quien habla, digamos que he estado solicitando el tema de las cuarentenas, también por los alcaldes, los tres alcaldes, yo diría dos más que los tres, pero los alcaldes también se han hecho partícipe de la solicitud de cuarentenas y de alguna forma hemos planteado nuestras diferencias. Y yo específicamente en el caso mío, hace 3 semanas o 4 semanas atrás, con el anterior Ceremi que está delicado de salud, que esperamos que se pueda recuperar muy pronto, le manifesté cuando se expresaban 4 criterios que se usaban para llamar a cuarentena. Y yo le planteaba lo siguiente: si uno espera los 4 criterios don Roberto, don Roberto, ¿sí? Espera un poco, que tenemos problemas con internet y su señal se pegó un poco. Si pudiese repetir nuevamente lo último. Claro, yo te digo que cuando comenzó esta mesa regional social del COVID-19, fuimos manifestando inquietudes, sugerencias que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias, son sugerencias que podemos tomar y quienes toman la decisión final son el intendente y el Ceremi de Salud. Sin embargo, nosotros cuando solicitamos las cuarentenas, varios, ¿cierto? Alcaldes, presidente del Colegio Médico y quien les habla, se nos respondía que habían criterios y que se tomaban del nivel central. En eso también hay que exculpar, digamos, un poco la responsabilidad que puede tener el ente regional, porque la verdad es que Santiago finalmente es quien define, es decir, el presidente, dónde se establecen cuarentenas. Pero ¿cuál era la inquietud que yo le manifestaba? Que si uno seguía los 4 criterios, ¿cierto? Los criterios de aceleramiento de nuevos contagios, el criterio de la disponibilidad de sistema hospitalario para poder resolver los cuadros más críticos y difíciles, criterios de vulnerabilidad social, ¿cierto? Si uno aplicaba esos mismos 4 criterios que se aplicaron en la región metropolitana, ciertamente cuando se estableció la cuarentena más completa en la región metropolitana, todos vimos que fue tardío. Entonces había que agregar otros elementos más, porque si nos íbamos a esperar que se cumplieran los 4 criterios, más se habría demorado todavía en llamar cuarentena. Es decir, ahí había una diferencia sustancial de fondo, en el sentido que no podía uno quedarse pegado en los 4 criterios, sino que incorporar
otros criterios que de alguna manera dimensionaban mejor lo que es el tema social, que sabemos que en Valparaíso, San Antonio, también en Viña del Mar se vive en las zonas más desposeídas, en las zonas más vulnerables, los campamentos, en las casas o casonas antiguas, en el caso de Valparaíso, que se utilizan por 4 o 5 familias. Son casas plurifamiliares con espacios comunes y por lo tanto más difícil de llevar a cabo los confinamientos y más fácil de ocupar espacios comunes que puedan ser motivo de contagio. Y para qué decir la situación precaria del empleo que hace que la gente en un alto porcentaje, más de un 30%, tenga que salir día a día a ganarse el pan en ferias libres, en comercio ambulante, en caletas, donde se expenden distintos productos que necesariamente esa gente trabaja por día y no puede acatar ciertas recomendaciones, ¿cierto? Incluso cuando se habló de los 80 años, ¿cierto? Recluirse, que son el grupo más vulnerable, y después los 75 años, sin embargo, mucha de esa gente todavía tiene que trabajar para vivir al día. Exacto, tenemos una situación social compleja en nuestra región y particularmente en la comuna de Valparaíso, pero pareciera que el tema del empleo informal, que es uno de los casos de las personas que viven al día, no es un tema que viene de ahora último, no es un tema que venga del tiempo del estallido, es un tiempo que viene ya hace bastante tiempo, que pareciera que el municipio y la administración actual no ha sido capaz de regular de manera adecuada, y si esto del empleo informal se hubiese visto a tiempo, no tendríamos las graves consecuencias que hay en materia de afectación a derechos fundamentales de estas personas que se exponen, sobre todo las personas que trabajan hoy día en la calle sin baño, sin agua para lavarse las manos, pero que también se ven en la disyuntiva de ir a buscar el sustento, que es súper entendible, pero ahí el Estado como garante, el municipio como garante no está llegando a esas personas, no llegó el año 2018, no llegó el primer semestre del 2019, entonces ahora vemos las nefastas consecuencias sociales de no haberse tomado una medida a tiempo. Por otra parte, don Roberto, quisiera preguntarle, porque aquí nos saluda nuestro amigo Juan Díaz, y dice que ¿por qué las organizaciones sociales no han estado presentes en esta mesa COVID regional? Bueno, porque se supone que la representan los municipios. Por eso están representados los alcaldes y de los alcaldes están representados los presidentes de las asociaciones de municipios. Pero yo quería apuntar a lo que tú decías, Soledad, que tú tienes tanta razón, que yo te puedo contar que personalmente, digamos, y perdona que lo haga así, yo planteé en un consejo regional plenario del 22 de noviembre del año 2018, cuando no había estallido social, no había pandemia, nada, resulta que de todas las regiones del país, todas crecieron y ese año el país creció aproximadamente casi un 4%. Todas las regiones crecieron, pero hubo solo una región que no creció, sino que decreció, es decir, entró en recesión. Y esa región fue la región de Valparaíso. Y cuando tú analizas pormenorizadamente esos datos, que yo lo planteé y después salió en prensa, pero yo lo planteé en un plenario, digamos, del Consejo Regional, resulta que la comuna que más impactaba en esa situación de recesión era justamente la ciudad de Valparaíso. Y se explicaba en ese tiempo por el tema de los cruceros, ¿cierto? Que dejaron de acudir los cruceros cuando se produjo todo el problema, digamos, en la zona puerto, y la gente de Valparaíso vive muchísima del turismo, de lo que genera el turismo. Entonces, eso fue un elemento que impactó mucho en la ciudad. Impactó también mucho en la ciudad el tema de que se congelaran, eso es discutible, pero digamos, es un tema que hay que plantearlo, el tema de las alturas, digamos, y de la congelación del plan regulador. Eso implicó también que se hizo tan restrictivo, entendiendo que hay que cuidar la ciudad, que hay que evitar, ¿cierto?, que la ciudad se llene, por ejemplo, de edificios. Sin embargo, al plantearse tan rígidamente una situación de ese tipo, implicó que el empleo de la construcción prácticamente desapareció en la ciudad de Valparaíso. Y eso entonces impactó doblemente en el tema del empleo y el tema de la informalidad, de la forma de ganarse la vida de las personas. Dicho eso, además, se incorporaron, digamos, algunas iniciativas, eso vino después, digamos, a través del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, que tiene muchas deficiencias. Es decir, si uno revisa ese plan de desarrollo, no tiene o no abarca o no imprime un sello especial para las posibilidades potenciales que tiene crecimiento
económico, social, con equidad, digamos, de lo que es la ciudad de Valparaíso. Entonces, a todo eso, por eso apuntabas tú muy bien, que ya el problema del comercio ambulante se está desplegando con mucha intensidad, entendiendo que eso viene de años, pero sin embargo se intensificó. Ya ha aumentado prácticamente 3 veces desde los periodos anteriores, digamos, al año ya 2018, y eso, digamos, se vio, por supuesto, que totalmente potenciado por el tema del estallido social, y además Valparaíso fue una de las ciudades que sufrió más los embates, digamos, de la destrucción producto, digamos, de elementos violentos, ¿cierto?, que no respondían al espíritu del estallido social, que era sí denunciar una situación de injusticia, de desigualdad que tiene el país, y eso es válido y todos, digamos, estamos muy conscientes de que esa situación sí existe y eso debe cambiar en el país, pero sin embargo, digamos, la excesiva violencia que a veces ocurrió en algunos sectores, especialmente fue muy crítico en Valparaíso, y después estaban mucho más vulnerables a Valparaíso, no solo porque ya venía un arrastre de una situación económica mala, sino que por las condiciones que recién estábamos diciendo de la habitabilidad de Valparaíso, en cerro, en lugares de calle estrecha, casas que son plurifamiliares, como lo estábamos diciendo recién, y gran cantidad de campamentos que lo hacen más potencialmente proclives, digamos, a que se propague el virus, y por supuesto que el comercio informal, porque la gente vive de una economía informal. Todo eso hace que un caldo de cultivo, desgraciadamente, muy como un pasto seco, digamos, en una llanura, que hace que esto, si no se controla, esperamos con prontitud, pueda ser simplemente una debacle para la ciudad del Paraíso y para la región en general. Esperemos que no sea así, don Roberto. Por cierto, la medida de la cuarentena se tomó de manera bastante tardía, pero esperemos que se pueda aplanar la curva, esperemos que las residencias sanitarias puedan ir en ayuda de todos. Hoy día yo veía una nota en La Estrella donde un parlamentario pedía que estas residencias sanitarias también debían llegar de manera oficial también a las personas con morbilidad, a personas postradas y también a personas en situación de calle. Vemos que los albergues que se están generando de manera autogestionada no están dando abasto en una situación donde tenemos 350 personas en situación de calle. Solo en la comuna de Valparaíso son cifras bastante preocupantes y el Estado como garante debe llegar a todos. Por otra parte, don Roberto, quisiera comentarle que, bueno, Café con Contingencia, la idea de que sea un programa en vivo es que podamos interactuar también con las personas que nos escriben. Y en este momento nos está saludando Matías Roja y nos saluda José Ignacio Santa Cruz Valencia, y quien le hace una pregunta particularmente a usted, dice, ¿cómo se manifiesta el fenómeno de la centralización en materias de salud? ¿Cree que una estructura estatal más descentralizada hubiese contribuido para enfrentar la crisis sanitaria? ¿Qué reformas se deberían hacer en esa materia para mejorar la accesibilidad y calidad en las regiones? Claro, yo creo que él apunta a una cosa bien central, digamos, que es la descentralización, a la cual yo creo que todos los que vivimos en regiones aspiramos. Sin embargo, una cosa es solicitar algo y que es deseable, que es necesario e imprescindible, yo creo, para la región, pero también eso tiene que venir de la mano con una potenciación de la institucionalidad. Es decir, ¿qué te quiero decir? Que los problemas a veces de la región son tan complejos que necesariamente necesitamos potenciar, por ejemplo, la institucionalidad, que nuestras instituciones, por ejemplo, el mismo gobierno regional, se debe fortalecer ¿cómo? Por ejemplo, más cantidad de profesionales, más capacidad de análisis y estudio de temas y de problemas que puedan hacer que si descentralizamos en el sentido que nos entreguen las atribuciones, esas atribuciones las podamos ejercer con eficiencia, con calidad, con capacidad. Y también si descentralizamos más los recursos. Piensa tú que el Consejo Regional, nosotros manejamos aproximadamente un 12 a un 15% de lo que se invierte en la región. Es decir, un 12 o 15% es el presupuesto que nosotros tenemos como Consejo Regional para contribuir a distintas iniciativas en la región. Y el 85%, es decir, la mayoría del recurso proviene del nivel central. Pero, por ejemplo, cuando nosotros aprobamos un proyecto grande, que nosotros somos generalmente complementarios, si un consultorio se va a construir y te cuesta 3.000 millones de pesos, lo más probable es que nosotros pongamos 1.200.000 como Consejo Regional
y el 1.800.000 viene del nivel que nosotros llamamos sectorial, del Ministerio de Salud directamente, ¿me entiendes? Si Claro, vamos a hacer una escuela y cuesta 3.000 millones la escuela, nosotros vamos a colocar probablemente la misma proporción, 1.200.000 y 1.800 del nivel central, el Ministerio de Educación, que nosotros le llamamos del nivel sectorial, del sector. Lo mismo a lo mejor en una avenida estructurante, o por ejemplo la conservación de Avenida Mata, digamos que es lo más, que ahora está parado, digamos, no sé qué problema tuvo el municipio que está parado esa conservación. Bueno, somos complementarios. Pero al mismo tiempo, muchas veces lo que ahora sí invertimos en la región y lo que invierte, por ejemplo, el MOP, pongamos ¿cierto? El Ministerio de Obras Públicas, son unas cantidades tan enormes de dinero, ¿ya? Que la pregunta es, primero, que tú no tienes empresas en la región que puedan acometer esos trabajos. No tienen la espalda financiera ni la solidez institucional y esas empresas necesariamente son de Santiago. Ahí ya tú tienes un tema de que no hay descentralización, porque no hay en la región empresas de la magnitud necesaria para poder acometer esos trabajos, que muchas veces son de alta envergadura, de costo alto, por lo tanto las boletas de garantías son altas también y la complejidad. Pero al mismo tiempo tú tienes dificultades como fiscalizo. Cuando tú en la institucionalidad regional no tienes la cantidad de profesionales suficientes para hacer una buena fiscalización de muchas de las obras y mucha gente siente, muchos ciudadanos sienten que muchas veces las como que hay obras que dicen, chuta, aquí se gastó mucha plata y no debería ser gastado tanta. Hay una impresión, una visión, a lo mejor si tú quieres una estimación. Y a veces puede estar equivocada porque no tiene los elementos técnicos para poder definir una opinión así, pero otras veces puede tener razón. Y puede tener razón porque no existe la capacidad en la región instalada para poder resolver temas que son en sí complejos. Otro tema, te digo yo, cuando tú dices cuál es la capacidad que nosotros tenemos para analizar distintos temas de la región. Por ejemplo, te cuento yo, ¿qué capacidades tenemos para definir una ley que se promulgó y que está pronta a que se dicte el reglamento, que es la ley REP, ¿cierto?, de responsabilidad extendida del productor? Cuando, ¿cierto?, que va a estar en vigencia probablemente el 2022, implica que el productor ahora, entendiendo que se trata de transformar toda la economía en más sustentable en general, sobre todo después de la pandemia, esperamos que sea más sustentable medioambientalmente. Entonces ese productor ahora es responsable cuando produce el producto, los recursos que va a usar, cuando se utilice por el consumidor y después cuando se tenga que desechar. No como ahora que se desecha y el productor no tiene ninguna responsabilidad, no importa que contamine, no importa que se envíe donde sea, ya no es responsabilidad de él. En esto sí va a haber una responsabilidad. Ese es un tema que tiene que aterrizar a nivel regional y que tenemos que tener capacidades para ver cómo se aplica. Otro tema es, por ejemplo, la utilización de las aguas residuales, el tema de la sequía, ¿cierto? La desertificación, que es un tema nacional, mundial por el cambio climático. Entonces, tú tienes estrategias y ahí hay falta de comunicación, falta de conocimiento, necesitamos más estudios, por ejemplo, para ver las dos grandes estrategias que uno podría pensar, que es la desalación del agua, que es un procedimiento que es caro, que tiene efectos medioambientales, cómo tú resuelves el tema de la salmuera, lo que queda después de la desalación del agua de mar, ¿cierto? Pero que es una alternativa vigente que en muchos países del mundo la están aplicando con elementos de protección medioambiental, pero que la gente desconoce y le da miedo, le da susto, ¿me entiendes? Tú tienes que tener capacidad de explicar y profesionales que puedan resolver esos temas. O la otra estrategia, ¿cierto?, que es el uso de las aguas residuales como grandes estrategias para poder atacar unos temas candentes de la región, que es la escasez hídrica. Exacto, es que ahí volvemos al mismo punto, don Roberto. O sea, hablemos del tema del agua, hablemos del tema de presupuesto en materia de construcción, en lo que sea. Pareciera que el tema es la descentralización, cómo apuntamos a eso. Y también quisiera rescatar el comentario anterior que nos hizo Juan Díaz, el tema de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hoy día tenemos en los municipios que existe la figura de los COSOC. En la ley 20.500 esta figura está contemplada, pero hay que ver qué va a pasar luego con el gobierno regional. O sea, cuando se elijan los gobernadores, qué va a pasar con los COSOC a nivel regional, que también va a aportar una perspectiva de carácter comunitaria, participativa y diferentes voces, desde juntas de vecinos, desde fundaciones, desde ONG, que también va a ser importante de considerar a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos en la región. No, yo creo que tú tienes la razón en ese sentido, la descentralización, yo creo que es un tema importante que tiene que venir
lo más pronto posible, pero también yo manifiesto estas preocupaciones respecto a que tenemos que instalar capacidades suficientes para, digamos, poder analizar, resolver y tener una idea, de tal manera que cuando participen las organizaciones, uno se le puede entregar información real, veraz, que sea correcta, transparente, de tal forma que la gente pueda participar, pero con conocimiento, porque si no se produce una simetría en la cual la organización opina una cosa que es muy sentida y que es muy propia y real, y simplemente puede existir un tecnicismo excesivo que alguien diga, no, pero que ustedes no conocen este tema es muy complejo, no lo pueden dar a conocer, no lo podemos explicar, no lo van a entender. Entonces, esa actitud un poco arrogante también de los técnicos tiene que ser desechada. Tiene que haber una integración de que la comunidad pueda Exacto, participar, pueda exacto. opinar lo que siente, lo que cree que está mal o está bien, y la explicación tiene que venir técnicamente fundada, pero con mucha claridad y transparencia. Y en ese Sí, sentido, yo te puedo decir que cuando yo partí en el Consejo Regional, que yo, digamos, fui electo, porque el 2013 se eligieron por la comunidad los consejeros regionales, antes se elegían por los concejales, que se constituían en cuerpo elector. Una de las cosas primeras que manifesté, pero que la verdad es que no se ha logrado 100%, es que, como cuando me hice cargo de una comisión, yo dije, por ejemplo, ¿qué biblioteca tiene el Consejo Regional? Esa institución, ese qué edificio que ustedes ven importante. dentro de la Intendencia. Mm. Porque hasta el colegio más pequeño, el colegio más rural, más aislado, tú vas y siempre tiene una biblioteca, que estará más nutrida o menos nutrida, pero tiene una biblioteca. Hay un Por algo hay que concepto empezar, claro. de cualquier institución. Sin embargo, el gobierno regional no tiene una biblioteca, no existe físicamente. ¿Por qué tendría que haber una biblioteca? Primero porque hay comisiones que son de elementos técnicos, por ejemplo, comisión de medio ambiente, comisión de salud, comisión de educación, comisión de vivienda. Entonces, por lo menos, debería tener o el acceso a ciertas publicaciones que son, digamos, de significación importante para tener más conocimiento sobre el área que se trata, o eventualmente acceso a ciertos libros que son madres, digamos, de ciertos temas, digamos, que son de cierta complejidad para tener, no solo con los consejeros que integran la comisión, sino que los elementos técnicos, porque hay profesionales técnicos, pero que necesitan también apoyo de conocimiento. Y al mismo tiempo, como no había, y también hay muchos trabajos que paga el Consejo Regional. Por ejemplo, se ha determinado, el 2010 se hizo un estudio de calidad del aire en varias comunas. Eso está en esos documentos, es decir, uno puede acceder, yo te cuento al tiro que no, que te costaría mucho a ti acceder y decir dónde están esos estudios que fueron pagados, que lo hicieron universidades, digamos, y pagados por el Consejo Regional, capaz que estén Serían, en las bibliotecas de las universidades, pero tú vas a tener acceso como ciudadana a ir a buscar esa información. O, por ejemplo, se estudiaron lo que son aquellos sitios de alto valor de conservación, lugares que esperamos se puedan, digamos, denominar en algún momento parque nacional, se pueden denominar santuario de la naturaleza, etcétera. Todos esos estudios se encargan, digamos, a entidades que son expertas en la materia, pero todo ese material, tú sabes que se arrumba a veces en oficinas de distintos funcionarios, pero no necesariamente hay un set donde tú puedas acudir a encontrar esa información, que yo, digamos, propuse como una alternativa, hacer un, eh, una biblioteca virtual, es decir, un depositario donde puedan estar todos estos estudios que paga el Consejo Regional, todos estos elementos de necesidad, porque así entonces la ciudadanía podría acceder más fácilmente a saber qué está el proyecto, por ejemplo, que está en desacuerdo, por decir, hay un cierre de un vertedero y a lo mejor en qué condición, dónde va. Tú tienes que meterte de forma fraccionada a determinados, digamos, departamentos, ver si en la página lo tienen, las páginas son de distinta calidad. exacto. De Y los, por lo mismo es importante ordenarlo en una única biblioteca, por lo menos virtual, que esté todo ordenado y de fácil acceso al público. para todo público, que sepa y que pueda, Exacto. digamos, acceder. Eso, Pero, digamos, don todavía Roberto, no se ha logrado. sí, pareciera también que el porteño también está acostumbrado al papel. El 23% de la población de nuestra región son adultos mayores y están familiarizados también con el libro a la antigua, el tocar el papel. A mí personalmente todavía prefiero el papel. Eh, pero aún así, claro, tenemos que abrirnos hacia nuevas tecnologías. Podríamos partir con una biblioteca virtual, que es una excelente iniciativa, pero
pero tal vez con todo el tema de la recesión económica que estamos viviendo y todos los impactos que va a traer la pandemia, sería importante fomentar el comercio local, fomentar las bibliotecas de carácter, perdón, las librerías de carácter local y empezar a comprarle a las pequeñas librerías de la zona para poder nutrir esta biblioteca a lo mejor con un proyecto desde el core. Bueno, tienes toda la razón, pues yo creo que en ese sentido hay que poner, porque sabemos, aunque esté tan repetida la palabra, que la educación es la palanca del desarrollo, eso es cierto, pero no siempre se expresa en la realidad. Entonces, yo creo que todo lo que podamos colaborar para que la gente tenga más acceso a la información, a una información que sea transparente, como te digo, que sea amigable, que sea adecuada y que sea fácil de poder, digamos, llegar a la comunidad, para que así pueda tomar decisiones más informadas y así tenga más espacio para poder participar, que de alguna manera signifique, digamos, la participación de los ciudadanos a través de entregarles una información que sea veraz y que sea real. Eso es súper importante, porque si hablamos de participación ciudadana, pareciera que lo primero es el acceso a la información. ¿Qué mejor que tener un acceso muy fácil a estas plataformas que han sido financiadas también por el mismo gobierno regional, que son estudios de universidades, entre otros, que van en pos de la misma comuna y que son insumos que le sirven al ciudadano luego para aportar una visión de región? Bueno, sí, tú tienes toda la razón y a propósito de la mesa regional que tú me preguntabas, de los comentarios que yo hice, digamos, en su momento, y tuve una acogida relativa, digamos, era, por ejemplo, la preocupación indistintamente de los ventiladores, las camas UCI, cuáles son las terapias posibles, digamos, para utilizar y qué capacidades regionales tenemos. Una, no existe todavía, desgraciadamente, un tratamiento, digamos, para el tema del coronavirus, pero, por ejemplo, yo consulté respecto a algunas terapias que se están usando, el Remdesivir, ¿cierto? Que es un medicamento que ayuda mucho, pero no cura, no es la bala de plata, pero sirve. Bueno, no está disponible en Chile, pues eso está en Estados Unidos y está en Europa. Estados Unidos acaba de liberar una excepción de emergencia, es decir, que se puede utilizar en los cuadros de coronavirus, siendo que no está probado de que sea totalmente efectivo, pero tiene una cierta efectividad que ayuda. Y lo mismo la Comisión Europea de Medicamentos también lo ha autorizado. Entonces, uno fue planteando capacidades, anticiparnos y tener capacidades. Bueno, de lo más posible, que también está en etapa experimental, pero que es posible, está lo que se llama, ¿cierto?, el plasma de pacientes recuperados, que para eso implica toda una logística, porque tú tienes que ubicar pacientes que ya se hayan recuperado, que en forma altruista acepten, digamos, donar, no la sangre, sino que una parte de la sangre que es el plasma, y de un paciente se puede encontrar dosis para 3 pacientes más. Entonces eso no estaba haciendo, se estaba manejando en Santiago, se estaba manejando la Fundación Arturo López Pérez, que es la Fundación del Tratamiento del Cáncer en Santiago, con la Universidad Católica y también la Clínica Dávila y el Hospital San José, me parece. Bueno, estos hospitales, digamos, y estas clínicas privadas e instituciones estaban haciendo un acopio y de hecho están llamando a voluntarios allá para poder juntar, pero lo más probable que todo lo que ellos logren recolectar va a ser para uso en la región metropolitana. Entonces, para establecer las capacidades, tengo que reconocer que costó un poco, pero sí hubo una aceptación de parte del intendente, de parte del intendente y del Ceremi de Salud para, digamos, iniciar con la Ceremi de Ciencias para hacer un trabajo conjunto con el hospital de Rancagua y con 3 hospitales de la región, digamos, que serían sindicados para poder hacer este trabajo, que sería el Friqui, Quilpué y San Antonio, para poder hacer esta recolección que eventualmente pueda servir como una reserva para pacientes muy graves y que, por supuesto, que el panel de especialistas que tienen esos pacientes van a considerar en qué momento o en qué situación se puede utilizar, entendiendo que todavía es etapa experimental, pero que los reportes en general dan a entender que se va por buen camino y es una alternativa, no la única. Por supuesto que otra alternativa, pero ya más compleja, es que de esos mismos anticuerpos protectores de aquella persona que hizo la enfermedad y la superó, hizo una enfermedad grave y superó la enfermedad, eso se pueden hacer réplicas, digamos, en laboratorio y se puede hacer entonces anticuerpos fabricados y que eventualmente puedan servir, pero eso falta meses para ello y por supuesto que, como has sabido, para la vacuna. Falta todavía, pero hoy día pareciera que lo que tenemos más a la mano para
poder avanzar es precisamente el plasma de personas recuperadas, y qué bueno que estas personas de manera altruista, al menos en la región metropolitana, hayan decidido donar su plasma, que es parte de la sangre, como usted señala, y que pueda ayudar por lo menos a 3 personas. Esperemos que esto, que ya tuvo una buena acogida por parte del intendente y por parte del Ceremi, que es una iniciativa suya, tenga buenos frutos y que avance finalmente acá en la región. Don Roberto, mire, hemos recibido diferentes saludos. Mire, quería preguntarle, porque aquí me hicieron una consulta sobre la coordinación entre el gobierno regional y el municipio de Valparaíso. ¿Qué tal ha sido esta coordinación? Nosotros conversábamos lo delicado que era, por ejemplo, en materia de atención primaria, que hoy día no hay atención primaria que no sea COVID en la comuna de Valparaíso. O sea, Claro. hemos visto al alcalde golpeando la mesa, como lo han hecho muchos alcaldes, solicitando cuarentena, que finalmente el gobierno respondió a eso, pero por otra parte, más allá de un gesto comunicacional, pareciera que en la interna no estamos agotando todas las medidas. Usted, yo lo he escuchado en otros seminarios donde ha dicho qué importante es la salud primaria, porque si uno fortalece la red de atención primaria, evitamos saturar la red de urgencia, que hoy día la red de urgencia precisamente está abocada en la emergencia. El Estado debe garantizar la vida y la salud, y hoy día en la comuna de Valparaíso pareciera que no es así. ¿Qué está pasando también, don Roberto, con el tema del delivery de medicamentos? ¿Cómo va este tema? Son varios temas relacionados con la salud, y que quisiera preguntarle qué sabe usted desde el CORE, cómo se ha coordinado la alcaldía ciudadana con el gobierno regional y con el nivel central. Bueno, yo creo que ha habido poca coordinación y yo diría que en los últimos 10 días está habiendo una coordinación mayor y yo creo que hay responsabilidad de los dos lados, ¿cierto? Tanto del municipio como también del gobierno regional de hacer una mejor coordinación y en ese sentido sí la preocupación es la atención, como tú bien apuntas, la atención de los no COVID, porque las enfermedades no COVID siguen existiendo y siguen complicándose y siguen impactando también en los distintos hospitales. Y en esta situación de pandemia, la atención primaria digamos, es heterogéneo la forma como ha actuado, porque, Susana. Bueno, tuvimos una pequeña interferencia. El doctor Roberto Burgos hoy día nos está acompañando en este programa en que estamos abordando la política pública en materia de salud a propósito del COVID-19. Nuestro amigo Juan Díaz nos preguntaba qué tal era la coordinación entre el municipio de Valparaíso con el gobierno regional, a lo que el doctor nos empezó a responder de que había responsabilidades compartidas. La idea, obviamente, es que se pueda fortalecer la atención primaria. Yo, en lo personal, pude hace alrededor de una semana hacer una consulta por transparencia al municipio donde les pedí información acerca de cuándo se va a retomar la atención primaria en Valparaíso, porque entendemos que el personal de salud hoy día está absolutamente sobrepasado, pero es muy importante también poder contar con esta atención primaria de salud. Bueno, el doctor hoy día nos tuvo que dejar, pero voy a ver si le puedo mandar la invitación nuevamente para que nos pueda acompañar. Les pedimos, por favor, que nos hagan llegar sus consultas para poder hacérselas llegar al doctor Roberto Burgos. Si me dan un momento, le voy a mandar la invitación a don Roberto Burgos. Bueno, otro tema que queríamos tratar con el doctor Burgos, que es un tema que él también puso sobre la mesa, fue el tema... ¿Cómo va la señal? Amigos, ¿cómo está mi señal? Si pudiesen comentar, por favor, se los agradecería. ¿Cómo está la señal?
Amigos, ¿cómo va la señal? Por favor, si pudiesen comentarme en los comentarios abajo, se los agradecería mucho. Se ve y se escucha bien, me dicen. Ya, qué bueno, estaba preocupada. Le estamos mandando el link al doctor Roberto Burgos, quien el día de hoy nos ha comentado su experiencia desde el CORE y desde la mesa social del COVID, cómo se ha llevado este tema. El doctor Roberto Burgos ha sido el principal impulsor en materia de plasma recuperado, que es una estrategia que se ha visto a nivel de la región metropolitana y que hemos podido ver que él ha gestionado para nuestra región. Este plasma recuperado nos sirve por lo menos para 3 pacientes. Es un tratamiento de carácter experimental, pero que hasta el momento ha rendido buenos resultados. La vacuna, por lo visto, no tenemos vacuna de acá hasta enero del otro año, así que vamos a tener que seguir esperando. Miren, aquí está don Roberto Burgos. A ver. Ahí está don Roberto. Se cayó la señal. Se cayó la Ahí señal. Oye, estamos. pero Ahí a estamos. propósito de caer la señal, en este tema de Sí, pandemia también, Soledad, te iba a decir que yo también lo planteé en el interior del seno del Consejo Regional. Esto da cuenta de los niños, ¿cierto? Están en teleescuela, ¿cierto? Así como hay teletrabajo, están en teleescuela. Muchas de las empresas, digamos, han logrado, por exacto. supuesto, entregarle los elementos técnicos, pero esto viene a denotar también una brecha importantísima que tenemos en el acceso digital. Más del 50% de la gente no tiene acceso a un internet suficiente. Uno, porque es caro, y segundo, porque no hay cobertura suficiente. Tú sabes que una cosa, aquí se producen cosas como complejas, que contrastan. Nuestro país, por ejemplo, tiene, tú sabes que en cuanto a fibra óptica, tiene una gran cobertura de fibra óptica que viene de la zona norte, es decir, me refiero yo desde Estados Unidos, ¿cierto?, hasta acá, y llega hasta Valparaíso, que es muy necesario para tener mayor capacidad de transmisión de datos. Y ahora se Exacto. acaba de quitar una fibra óptica, digamos, que se va a hacer hacia la zona sur. Pero está pendiente un trabajo que también está en una etapa preliminar de tener fibra óptica que atraviese el Pacífico y que venga de China, pase por Tokio y venga, digamos, a dar, probablemente puede ser a Valparaíso, puede ser a Antofagasta o puede ser a la zona sur Exacto, también, podría ser. exacto. La misma Eso ministra implica, pero Hood nos decía que se aprobó un proyecto en donde WOM se pudo adjudicar la licitación porque proponía bases más razonables, era bastante conveniente para el Estado, dado que iba por tramos y evitaba que ante un evento de carácter inesperado como un terremoto o como podía ser un maremoto o cualquier otro evento, al ir por tramo, evitábamos los cortes generalizados. O sea, vemos cómo, a raíz de lo que le pasó a usted hoy día, es importante ir avanzando en materia de fibra óptica a nivel nacional y a nivel regional, por cierto. claro, pero en ese sentido hay otra, digamos, brecha que es la brecha económica. Entonces, mucha de la gente, como te digo, en la quinta región, no tiene acceso por costo, porque es caro el Internet, y segundo, porque no está toda la ramificación. Tú sabes que ya muchas de las comunas pequeñas, por ejemplo, no están aplicándose los cables, digamos, habituales. Si alguien se quiere instalar nuevamente con Internet, no tiene los cables habituales, sino que tiene que esperar que la fibra óptica la instalen, digamos, para que a lo mejor en 6 meses, 8 meses puedan haber nuevos planes. Y la única alternativa que tiene es comprar un internet móvil que es más caro, etcétera, etcétera. Entonces hay brecha económica y brecha del punto de vista técnico todavía en la región. Eso Claro. implica que muchas veces ocurre que para los niños, por ejemplo, si tú me preguntaras qué es lo que estaba pasando con los niños en la escuela, que con los niños en la escuela pasan varias cosas. Uno, que simplemente no se pueden conectar y quedan totalmente desconectados de lo que está pasando en la escuela. A otros probablemente se alterna con llevarle, digamos, ciertas guías, pero que no es lo mismo que esté su profesor o que eventualmente tenga una interacción a través virtual. Algunas escuelas, ¿cierto?, que son particulares, probablemente eso lo tienen en mayor cantidad cubierto y probablemente están siguiendo un cierto currículum, no por
entender que en este momento lo principal es la contención para los niños, pero que también colegios que son privados, digamos, tienen acceso a ello. Y otros colegios que incluso, es más, uno sabe de casos en que la persona, el niño, tiene que esperar para poder conectarse, tiene que esperar a que llegue su papá con el celular y de ese celular le convide internet. Es decir, hay una brecha digital, económica, social, que se denota también en este tema tecnológico que es necesario Exacto, para apoyar lo que es la escuela. Muchas de las universidades de la región, si sabes tú, tuvieron que acceder y darles dinero, digamos, a los estudiantes que tenían una brecha y que no podían tener su internet en la casa, no lo tenían. Lo hacían todo en la y no todo universidad. el internet, también está el tema del computador. A veces tenemos familias que tienen, Y con justamente suerte, un computador para todas las familias. las universidades tuvieron que hacer ese esfuerzo. Varias universidades de la región lo han hecho, bueno, Santiago también, y también el Ministerio de Educación lo ha hecho con algunos escolares, pero ahí todavía hay una brecha muy significativa de niños que no tienen el acceso que deberían tener a un Internet para tener realmente igualdad de oportunidades. Hay, bueno, brechas muchas que hay que ir resolviendo y que a nivel regional se hacen patentes en esta situación de pandemia. Exacto. Don Roberto, quisiera que retomáramos el tema de salud. Hoy día tuvimos cambio de ministro de la cartera de salud. Sale el ministro Mañalich y vemos que entra don Enrique París. ¿Usted piensa que esto va a tener una repercusión positiva en nuestra región? ¿Tiene alguna esperanza al respecto de que junto con la medida de la cuarentena podamos finalmente aplanar la curva? Yo creo que la gestión del ministro Mañalich, bueno, ya había sido criticada muchas veces por todos los partidos, digamos, por toda la comunidad en general. Yo no podría desconocer que hizo un esfuerzo, no podría desconocer que trabajó mucho, pero su personalidad, yo no desconozco no quiero desconocer sus capacidades, ¿ah? O sea, su formación la tiene, pero sin embargo yo creo que pecó de un tema de soberbia, digamos, de no estar dispuesto a escuchar otras voces, no a escuchar siempre otras opiniones y tratar de hacer esto como un trabajo de equipo, porque este es un equipo. Inicialmente un equipo del gobierno, pero todos los que no somos gobierno de alguna manera también queremos que la cosa vaya bien, no queremos que vaya mal, porque que vaya mal es muy mal para los ciudadanos, para los chilenos. Y todos queremos que Exacto. a todos los ciudadanos les vaya bien, que no se enfermen, que no se mueran. Queremos Exacto. salir lo Nosotros en el mejor primer posible de una situación tan difícil y justamente no nos sirve que le vaya mal. Sin embargo, Exacto. yo creo que muchas de las colaboraciones que se pretendían hacer no fueron escuchadas. No digo que tuviera que haber escuchado todas las sugerencias, todas las iniciativas, pero sí haber tenido más capacidad de diálogo, más capacidad de escuchar, pensando en el bien del país. No creo que no quisiera el bien del país, pero de una forma un poco solitaria de trabajar, un poco arrogante de trabajar, y yo creo que ahí pagó el costo de lo que significa que además es una situación de pandemia que se ha salido de las manos, o sea, realmente, porque digamos la situación nuestra es bien complicada, bien compleja. Es verdad que se ha hecho esfuerzo importante en aumento de camas de UCI y en aumento de ventiladores mecánicos, pero esa es solo una etapa, una parte. Aquí lo principal es el tema de evitar la propagación y eso no se ha conseguido a pesar del tiempo prolongado de cuarentena en la región metropolitana. Tú sabes, la cosa no ha estado bien. Por supuesto que hay responsabilidades compartidas, porque uno es lo que diga la autoridad sanitaria y otra cosa es lo que la gente haga o diga, pero también en ese sentido yo creo que cuando una autoridad sanitaria no tiene la credibilidad, porque desgraciadamente puede tener la competencia, puede tener la capacidad, pero si no tiene la confianza de la gente, sus mensajes no van a ser totalmente recepcionados por las personas, por la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que se cumplió un ciclo y el cambio da esperanzas. Tampoco estamos seguros que esto vaya a ser la solución, pero sin embargo, el doctor París, digamos, fue presidente del Colegio Médico y ahí hizo una dirección del Colegio Médico bastante participativa, fue muy, digamos, de alguna manera eh, proactiva y al mismo tiempo colaboradora, porque colaboró con incluso el gobierno de Michelle Bachelet, en los gobiernos de Piñera, por supuesto. Entonces, es una persona que da un poquito más de esperanza de ser más abierto, más receptivo al diálogo, más receptivo a escuchar y más receptivo, digamos, a que este trabajo lo tiene que hacer el gobierno, por supuesto, pero con escuchar a la oposición, es decir, un trabajo de todos.
todos los chilenos somos responsables de una situación que es dramática, que es crítica, que es muy difícil, y con cautela yo diría que tenemos moderado optimismo de que el doctor París, que asume una tarea titánica, es una tarea muy difícil y compleja, eso ya es un mérito, aceptar una cartera que está en el ojo del huracán, que es muy compleja, muy difícil, por más que uno desde afuera pueda hacer las críticas y decir hagan esto, hagan esto otro, pero estar, digamos, en esa situación de tomar las decisiones que son tan cruciales, que son tan difíciles, ¿eh? No son tan sencillas como puede parecer, por supuesto que es tomar una mochila muy pesada, es tomar un barco enorme, digamos, en los hombros, y en ese sentido uno podría darle ese mérito de asumir un desafío extraordinariamente complejo y difícil. Y esperamos que le vaya bien por el bien del país, por el bien de Chile. Y siempre estar dispuestos a colaborar, pero por supuesto a hacer la crítica cuando sea necesaria, cuando creamos que las decisiones que se están tomando no están siguiendo el camino que creemos que es para el bien de los ciudadanos, de los chilenos. Y en ese sentido esperamos entonces que la coordinación con lo regional sea mucho más fluida, sea mucho más descentralizada también, porque si no siempre estábamos esperando qué dice Santiago, y Santiago, digamos, y Santiago estaba preocupado probablemente de la región metropolitana y no estaba tan preocupado de lo que estaba pasando en la región de Valparaíso u otras regiones. Entonces, descentralización sí, mayor comunicación, mayor fluidez en la toma de decisiones, y esperamos que con toda la cautela que te cuento, por la trayectoria que tiene el doctor París, por lo menos a cargo del Colegio Médico, como colaborador de distintos gobiernos, en ese sentido ha sido abierto. Esperamos que eso se pueda traducir en una respuesta real por el bien de todos. Exacto, por el bien de todos esperamos que al doctor París le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a nuestro país. Don Así es. Roberto, mire, ahora entramos en un periodo de cuarentena y a mí me gustaría informar a nuestros amigos de qué se tratan los permisos de carácter temporal individual. Acá nos preguntan qué pensamos nosotros de los infractores de cuarentena y toque de queda y si las sanciones debiesen ser más duras. Yo creo que antes, en lo personal, antes de hablar de sanciones, tenemos que informar. O sea, no necesitamos llegar al tema sancionatorio si nuestra población toma conciencia y se da cuenta de que el gobierno ha puesto a nuestra disposición un sinfín de permisos. O sea, la cuarentena consiste en que nosotros nos quedemos en nuestras casas y así se debe hacer. Pero también se ha entendido que hay casos en donde ciertas personas deben salir y para ello la comisaría virtual está habilitada y en la cual se puede, al menos en lo que respecta al permiso individual, se puede sacar 15 minutos antes de nosotros poder salir, se pueden sacar estos permisos, se pueden sacar hasta 5 permisos en la semana, que eso es importante. En ciertos casos, estos permisos habilitan para que la persona vaya acompañada, como es el caso de las personas mayores, las personas del espectro autista, las personas que tienen alguna discapacidad van a poder ir con un acompañante. Y comentarles que hoy día existen 14 tipos de permiso. Tenemos el permiso para asistir a un recinto de salud cuando haya una hora agendada previamente. Tenemos el segundo permiso, que es el que más preguntan, que es el permiso para casos en que quieran hacer compras de insumos básicos. O sea, en esta causal se incluyen medicamentos, se incluyen alimentos y todo otro insumo de carácter básico y esencial. Es importante que este permiso se puede pedir solamente 2 veces en la semana, ¿ya? Y tiene una duración máxima de 3 horas, 3 horas. Tenemos también la salida de la persona con espectro autista, tenemos el permiso para pasear mascotas en 2 cuadras a la redonda, que ese dura 30 minutos, tenemos un permiso para trámites varios como pago de servicio, trámites en notaría, trámites, por ejemplo, en el IPS, tenemos un permiso para asistencia de familiares funerales de familiares directos, para retiro de alimentos y textos y artículos tecnológicos que entregue el gobierno, por ejemplo, con fines escolares. Tenemos la comparecencia a una citación, tenemos permiso para llevar alimentos, para llevar medicamentos a nuestras personas mayores, para llevar a recintos penitenciarios, tenemos para traslado de niños entre las casas de sus padres. Entendemos que las situaciones familiares han ido cambiando y a veces tenemos padres o madres
que cuentan con una relación directa y regular, que es un derecho y deber a ver al niño, a ver al adolescente, y que vive con uno de los padres o madre y que el otro lo visita. En ese caso hay 2 horas para el traslado. Hay un traslado y permanencia del padre, madre o del tutor a establecimiento de salud para visitar a personas con discapacidad y dependencia. Hay permiso para cuidadores de adultos mayores y hay un permiso que es de carácter calificado por la autoridad, que dice otros calificados y urgentes que la autoridad competente fundadamente autorice. O sea, antes de hablar de sanciones, podemos ver que tenemos 14 tipos de permisos individuales. O sea, no se arriesgue a enfrentarse a una sanción si usted puede, 15 minutos antes de salir, puede imprimir su permiso. Ya me di el trabajo de leérselos porque no todos están informados. Se los muestro, se los vamos a dejar después en los comentarios. Es el instructivo que empieza a regir a contar del 15, que es el día lunes. Se aprobó ahora el 12. Como les digo, permite 5 salidas a la semana, pero siempre considerando que la salida en busca de insumos básicos son solo 2 veces por semana. Por ende, las otras 3 tendrían que ser de otro carácter. Esa es mi opinión. Creo que antes de hablar de sanciones más fuertes tenemos que hablar de educación, de conciencia por parte de la ciudadanía, de que se han entregado todos los medios para tener estos permisos. O sea, no nos arriesguemos a salir si no es necesario. Don Roberto, ¿cuál es su opinión al respecto de las Bueno, sanciones por la infracción? yo, bueno, opino, digamos, bastante parecido a lo que tú estás opinando. O sea, yo creo que antes hay que ver bien por qué nuestra población en general y sobre todo la más vulnerable actúa de uno, si lo ve de afuera, un poco inconscientemente, un poco, digamos, desaprensivamente y sin una aparente solidaridad social, digamos. Pero también hay que entender, ya, solamente yo registro lo que yo creo, en el sentido de que, por ejemplo, también esas personas que uno dice, oye, usted tiene que ser solidaria con la sociedad, pero también hay que entender que hay un grupo de personas grande que se siente que ha sido marginado también del devenir social, ¿no? Dice, somos personas que a lo mejor no le interesamos a nadie, digamos, a ninguno, entonces tampoco estamos tan cercanos o sintonizados con escuchar a lo mejor escuchan los temas de la pandemia, tantos contagios, tantos fallecidos, pero su situación de vida hace que dice, yo aquí tengo que sobrevivir el día a día, y el día a día tengo que salir a vender algo, porque si no, no vivo, me llega probablemente una caja de mercadería, pero no es suficiente, yo me las tengo que arreglar como pueda. Y por otro lado también piensa esa persona, el sistema siempre me ha dejado a mí abandonado, o sea, ¿me entiendes? Si antes no consideran mi opinión para nada, y ahora me piden, digamos, que yo voluntariamente apoye y ayude una situación que es social. O sea, hay una marcada tendencia en el último tiempo por nuestro sistema económico, nuestro sistema político, que tiende mucho a la individualización de las personas, o sea, individualistas. Yo soy yo y mi tema, yo a lo mejor y mi familia y lo demás no me interesa tanto. No me interesa la comunidad si vivo en un edificio, no me interesan mis vecinos, no me interesa, digamos, mi vecindario, ¿no me entiendes? Entonces, en ese sentido, ha existido durante décadas un sistema tan individualista que hace que mucha gente se sienta que tiene que salvarse solo como pueda, él y su familia y nada más. Entonces no es tan Exacto, mire. fácil pedirle a esa gente que sea muy solidaria. Sin embargo, hay que Exacto. insistir y de alguna manera esta pandemia ha desnudado tantas dificultades y falencias que tiene nuestra estructuración de la sociedad con un sector amplio, marginado, digamos, con niveles de pobreza, digamos, no valorados, no palpados, digamos, por todos nosotros y que ciertamente hacen muy necesario que, por supuesto, que educar y acudir a todo lo que tú estás planteando, las distintas alternativas que hay para poder, digamos, salir cuando es justificado en temas de confinamiento ahora, de cuarentena, pero al mismo tiempo tener muy claro que desde ahora y para adelante el sistema social chileno tiene que cambiar, tiene que tener mayores niveles de solidaridad, tiene que tener niveles de incorporación de todos y todas, porque ahora, digamos, todos apelamos a que entre todos salimos de esto, porque no es factible salir Exacto. solos si un grupo de la población no está colaborando, pero al mismo tiempo uno le está pidiendo un esfuerzo mucho mayor, porque le dice, colabore, no salga, confínese, pero a gente que ha vivido en condiciones muy dificultosas y precarias durante muchos años y en que responsabilizándonos todos
no hemos estado al tanto ni a la altura de poder resolver esos graves problemas sociales que persisten en nuestra sociedad y en nuestra región. Exacto, don Roberto. Quisiera tocar dos temas súper importantes a propósito de la solidaridad en este tiempo, y es que hay muchas personas que no manejan necesariamente la tecnología, y ahí es importante, por una parte, la solidaridad que pueda existir entre familiares y vecinos más cercanos. Si tienen acceso a la comisaría virtual, que puedan apoyar a estas personas. Y lo otro es que también siempre va a estar habilitada la comisaría presencial para poder sacar el salvoconducto. O sea, entendemos que hay muchas personas que no cuentan con una alfabetización básica digital, o que no cuentan con internet, no cuentan con las herramientas necesarias, y ellos sí van a poder acceder a la comisaría virtual. Pero también el llamado es que a que nos ayudemos como comunidad. O sea, si nuestra vecina no tiene acceso a internet o no sabe cómo se manejan las plataformas y a lo mejor está sola, ayudemos a nuestros vecinos, seamos colaboradores. Por favor, difundamos la información que yo les di de los 14 permisos que existen. Y lo otro, tenemos personas que hoy día están confinadas en sus casas, ya que a lo mejor se quedaron sin ese sustento diario, que es un tema social muy relevante, y para esto también es importante una consulta que nos hace aquí nuestro amigo Alex Guerra, a quien los saludamos. Nos pregunta si las ollas comunes van a seguir habilitadas, y la respuesta es que sí. Las ollas comunes siguen habilitadas siempre y cuando las manipuladoras de alimentos sea el personal técnico idóneo para asegurar las condiciones de salud, y tienen que ser personas registradas y autorizadas por la Seremía de Salud. Entonces, en ese sentido, las ollas comunes siguen funcionando para generar un apoyo comunitario a estas personas que más lo necesitan el día de hoy. Bueno, tú apuntas a un tema que es central, ¿cierto? La solidaridad entre todos, digamos, y en ese sentido yo creo que tiene que hacerse muy patente de que la situación que estamos viviendo de pandemia, donde le pedimos a todos que colaboren y que participen, porque es una tarea de todos cuidarnos. Pero sin embargo, eso tiene Exacto. que continuar y ser siempre una verdad permanente en el tiempo y no solamente en esta situación de pandemia. Y de alguna manera va a tener que resolverse a futuro entre todos, de que no pueden haber ciudadanos que estén viviendo en situaciones tan deplorables y tan dramáticas y tan devastadoras. Yo creo que en ese sentido, para tener una comunidad y decir que somos comunidad, todos debemos tener la oportunidad de tener oportunidades, de tener un proyecto de vida realizable, y mucha de la gente joven que probablemente se siente desanimada y se siente y protesta, digamos, contra la institucionalidad, digamos, la autoridad, cual sea, digamos, que esté en el momento, es porque siente que no ha sido incorporado, no ha sido escuchado, no ha sido ingresado a tener un proyecto. Todos tenemos un modo de poder vivir nuestra existencia, ¿cierto? Con un plan, digamos, más o menos estructurado, una planificación, algún objetivo que se quiere tener en la vida, pero cuando esas oportunidades a ciertas personas, a ciertos grupos, se le bloquean totalmente, no tiene oportunidades, no tiene una visión, entonces dice, bueno, o sea, ¿cómo me puedo sentir parte de un país? ¿Cómo me puedo sentir parte? ¿Cómo puedo, digamos, recoger cuando dice, oye, recojamos nuestros antecesores, eh, los monumentos, ¿cierto? Las gestas, los que hicieron gestas por el país, los que hicieron grandes cambios para el país, pero sin embargo, mientras persista un segmento tan importante de la población excluido, simplemente, digamos, nadie se va a poder sentir totalmente chileno y patriota si ve que un grupo de nosotros está permanentemente excluido y marginado de todas las posibilidades de desarrollo, de todas las oportunidades. Y yo creo que esto nos ha servido, esta pandemia, para reflejar eso, desnudar eso y al mismo tiempo entrar nosotros en una profunda reflexión de que tenemos que cambiar esta forma de vivir esta sociedad. Gracias, don Roberto. Mire, quisiera llevarlo a netamente los consejos de salud que usted le puede dar a la gente que nos está viendo el día de hoy. Se ha hablado mucho de los síntomas, que también hemos visto que la sintomatología parece que ha ido cambiando, se han ido añadiendo nuevos síntomas. También me gustaría que me hablara de eso, pero yo me quiero centrar en el tratamiento que tiene que tener la persona con COVID positivo que está en su casa. O sea, ya lo confirmaron, ¿cómo se trata en su casa? Poco se ha hablado de la persona que tiene COVID y que está en su casa.
¿qué recomendación le podría hacer a esas familias, a esas personas que hoy día están confinadas en sus casas con un examen positivo? Bueno, por supuesto que si están las condiciones, ese paciente, digamos que es COVID positivo, tiene que aislarse. Si están las condiciones intradomiciliarias, de tal manera, digamos, de no estar en contacto, ¿cierto? Usar mascarilla, no estar a menos de 1,5 metros, digamos, de los familiares con mascarilla, en el momento en que tengan un contacto, el lavado de manos frecuente, ojalá en una habitación aislada, si se puede. Si no se puede, esa persona es mejor hay un teléfono, ¿cierto?, para, digamos, llamar a residencia sanitaria y es preferible que haga un esfuerzo de irse a una residencia sanitaria, que es sacarlo, ¿cierto?, de su entorno, pero al mismo tiempo que va a tener el cuidado necesario con personal idóneo, que va a tener una habitación adecuada, con elementos de confort bastante, digamos, suficientes, y entonces haga los 14 días de cuarentena, digamos, en una residencia sanitaria. Si se dan las condiciones, entonces en su casa, como te decía yo. Ahora, normalmente los síntomas de alguien que está en el domicilio, ¿cierto?, y no es hospitalizado, es porque no son tan graves como para hospitalizarlo, y eso implica que probablemente tenga fiebre, probablemente tenga un poco de tos, pero no dificultad respiratoria significativa, que tenga dolores musculares, y eso se trata en forma sintomática, con bastante ingestión de líquido, se trata con una alimentación liviana, digamos, no muy recargada, y ¿Qué además si hay comer? fiebre, paracetamol. Don Roberto, ¿qué puede Paracetamol. comer una persona que está en su casa? Bueno, no hay un porcentaje bajo de personas que tienen síntomas digestivos, como diarrea y ese tipo de cosas, y ahí por supuesto que hay que ser más estricto en una dieta mucho más liviana, digamos, y libre de residuos. Pero si no es así, una alimentación liviana, bastante líquido, y paracetamol en el caso de que tenga fiebre o dolores musculares, que son muchas veces importantes, o dolor de cabeza. En la primera, en el momento en que esa persona empieza a tener dificultad para respirar, que se sienta que tiene un dolor en el tórax importante, como más llamativo que los dolores musculares generales, y sienta, digamos, ahogo, ¿cierto? O camina un poco y se cansa mucho, en ese caso tiene que necesariamente consultar a un servicio de urgencia para poder descartar que no esté haciendo una complicación respiratoria, que son las neumonias o las inflamación del árbol respiratorio producto del COVID-19. Eso yo creo que es lo fundamental de las personas que con PCR positiva, digamos, estén en el domicilio, si es que tienen las condiciones para hacer el aislamiento del resto de la familia, y si no, ir a una residencia sanitaria. Ahora, también quería hablar un poquito, Soledad, si me permites, de Por aquellas supuesto. personas que no son COVID, sino que son grupos de riesgo que están al cuidado. Por ejemplo, adultos mayores que están en confinamiento, ¿cierto?, para evitar exponerse, digamos, a una posibilidad de contagio del virus. Esas personas, adultos mayores, también van a tener ciertos efectos en su salud. Primero, digamos, que ojalá mantengan su tratamiento crónico, su hipertensión, diabetes, y que no suspendan sus medicamentos. Ahí hay un tema de la atención primaria, a veces de los no COVID, porque no necesariamente siempre han estado en forma continua entregando los fármacos, los medicamentos. Muchas de las atenciones de salud no COVID no se han realizado, también ahí hay un déficit, digamos. Entonces los medicamentos que no los dejen de tomar. Segundo, también como hay una afectación especial por el sistema, por salud mental, porque estar confinados tanto tiempo, gente que está acostumbrada a caminar hacia la plaza, a ir a disfrutar un poco de un área verde que no siempre se tiene cuando está intradomiciliario. Entonces, esas personas hay una tensión desde el punto de vista emocional. Ahí es necesario enfatizar que acá lo que se persigue, ¿cierto?, con aislamiento es aislamiento físico, pero no social. Es decir, ojalá tenga la oportunidad de recibir un llamado telefónico de sus familiares, de recibir un mensaje de texto, un WhatsApp, si es que existe esa tecnología, porque a veces no la tiene, digamos. Pero por último, un llamado telefónico de tal manera de poder desahogarse, conversar, decir los temores que se tienen. Existen, desgraciadamente, no están implementados, pero algunos municipios que han tratado de implementar algún sistema de asistencia emocional, que alguien pueda llamar a un teléfono y conversar con alguien que le pueda, digamos, dilucidar temores, incertidumbre, que siempre aquí va existiendo, o sea, la salud mental. Y la otra área importante para el adulto mayor fuera lo que estábamos diciendo, de que siga sus medicamentos, sus controles médicos, ojalá los mantuviera, si es posible, y la atención de la salud mental, pero también
la salud musculoesquelética. Todas las personas que tienen más de 65 años o 70 años tienen un deterioro de la función muscular y esquelética. Y que la única manera de sobrellevarla y poder manejarla en buenas condiciones es con caminata. El adulto mayor se recomienda que camine, ojalá diariamente media hora. Cuando está confinado en una habitación que es pequeña, eso no se puede hacer. Tiene que tratar de hacer una caminata, aunque sea con mucha dificultad, pero dentro de la casa, hacer algún ejercicio que, por ejemplo, pueda estar sentado y pararse varias veces, aunque se apoye en los antebrazos, ¿cierto? En los apoyabrazos del sillón donde se pare, ejercitar. ¿Por qué? Porque se ha visto que se deteriora significativamente en corto tiempo cuando está inactiva una persona y sobre todo el adulto mayor, el tren muscular inferior, es decir, los muslos, las pantorrillas, Claro, la anterior ¿cierto? Las caderas, y esa dificultad musculoesquelética hace que se deteriore, faltan las fuerzas y posteriormente, cuando se termine el confinamiento, esa persona va a tener mucha más inestabilidad de la marcha, va a tener muchas más posibilidades de caídas y con ello eventualmente fracturas. Se ha visto en otros países que aumentaron significativamente el número de fracturas de adultos mayores cuando terminó el confinamiento por falta de ejercicio. Son situaciones de salud que hay que atender y estar atentos que pueden ocurrir en el adulto mayor. No solamente el tema de cuidarse del virus, por supuesto, confinamiento, pero estas otras indicaciones que hay que tratar de seguir en la medida de lo posible, porque también van a contribuir a evitar otras lesiones y enfermedades a futuro. exacto. Qué importante lo que dijo al principio don Roberto, de que esto se trata de un distanciamiento físico y no social. O sea, recordemos que tenemos el permiso para llevar insumos básicos a nuestras personas mayores, no las dejemos en el abandono, no todas manejan celular, teléfono, pero se les puede ir a visitar con fines de ir a dejar insumos básicos, con la limitante de horas, pero no perdamos ese contacto. Por acá hacían alusión en los comentarios que importante es ser solidario con nuestros cercanos, apelar a nuestra conciencia con los más cercanos, y dado que hay personas que no van a poder salir, no van a poder a lo mejor tramitar un permiso, van a tener que quedarse en sus casas, sobre todo las personas mayores, entonces ayudémonos entre todos. Y finalmente, don Roberto, preguntarle, si yo tengo una persona mayor en mi casa, usted señalaba que habían ejercicios como caminata, pararse, sentarse, pero si yo quisiera ayudarle con algún ejercicio, por ejemplo, le quiero levantar las piernas a esta persona mayor para ayudarle con temas de muscular y de circulación, ¿se puede hacer? Se puede hacer, por supuesto que con toda la precaución y cuidado, de tal manera, digamos, hacer, de alguna manera, aquí el límite principal es la misma persona. Si dice, no, me duele, me molesta, por supuesto que es el límite, digamos, de lo que uno puede hacer en cuanto a movilidad pasiva. Pero, por supuesto, estimular a la persona, conversarle, decirle, caminemos juntos, yo le apoyo, digamos, es importante, no solamente por lo que tú estás planteando del sistema musculoesquelético, que es lo que yo estaba definiendo, ¿cierto? También un tema social, un tema, digamos, de sentimiento y de sentir empatía, digamos, por aquel que tiene más dificultades y dio mucho, digamos, en su vida por el prójimo también, trabajó con nuestra sociedad y que ahora está en una situación en que requiere apoyo, requiere ayuda, y en eso nunca puede ser nadie mezquino en destinar un poco de tiempo para hacer esa ayuda y esa colaboración que todos necesitamos, pero que especialmente el adulto mayor en este momento en confinamiento requiere y necesita. Claro que sí. Don Roberto, hoy día pasamos por diversos temas, pasamos desde la política pública en materia de salud hasta el cuidado del COVID en domicilio, en cómo apoyar a nuestras personas mayores, a nuestros familiares y cómo nos podemos apoyar entre nuestra propia comunidad. Quisiera darle las gracias por el programa de hoy y al mismo tiempo pedirle unas palabras finales, un consejo que pueda darle a la ciudadanía sobre cómo llevar esta cuarentena hoy día desde sus hogares. Bueno, primero que nada, saludarte, digamos, y agradecerte la oportunidad que me has dado de estar en comunidad y comunicación con tantas personas y, por supuesto, que decirles a todos que esta situación difícil, compleja, va a pasar, pero para que pase más pronto se requiere la colaboración de todos. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos, tenemos que entender que esta situación necesita la colaboración de todos y todas, porque de otra manera, digamos, esto se puede alargar y transformarse también en una cosa mucho más difícil, compleja y una verdadera tragedia. Para evitar eso y no asustarse,
sino que es importante seguir las indicaciones, seguir lo que dice la autoridad sanitaria, estar con un espíritu colaborativo y con un espíritu positivo, porque es posible para nuestro país, tiene las condiciones, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado, de salir adelante y poder salir con bien de esta difícil y tremenda y compleja situación que nos ha deparado el destino al mundo entero, a la región latinoamericana y especialmente a nuestro país. Así que muchas gracias y los mejores deseos para todos, a cuidarse todos. Gracias, don Roberto. Miren, no quisiera terminar este programa sin agradecer a Andrés Meri, quien es la persona que siempre nos apoya tras bambalina en las pruebas, que nos apoya también con el programa. Muchas gracias, Andrés, quien ha brindado un apoyo incondicional para que este programa se pueda desarrollar a cabalidad. Agradecer a nuestros espectadores, Matías Rojas, Juan Javier Díaz Anduce, Juan Ignacio Santa Cruz Valencia, tenemos a María Fabiana Norambuena Araya, tenemos a Rosa Valdés Puga, nuestro querido amigo Absalón Opaso, tenemos a Tatiana Veloso, que nos comentó y nos saludó también, Denis Yáñez, Carlos Humberto Uribe, que nos saluda desde otra región, nos saluda también David Suazo, dice saludos a Roberto, muy buen programa, Alex Guerra, Erika Rosa, Mariana Laguna y tantos más, Alex Guerra, tantos más que nos saludan el día de hoy, saludar también a mi familia que siempre ve el programa, a mi papá, a mi hermana, a mi mamá, saludar también a su familia, don Roberto, a Susana, a sus hijos que me imagino que también están viendo el programa. Quisiera darle el espacio también si les quiere mandar unas breves palabras. Bueno, un gran saludo a todos. Estamos acá solos con Susana, digamos, y todos los tres, digamos, en distintos lugares de la región y la región metropolitana. Y un gran saludo para todos, por supuesto, y a cuidarnos todos. Muchas gracias, don Roberto. Su Ramírez Sanguinetti dice, súper bien, Soli, doctor, y a todo el equipo. Muchas gracias, amigos, por ver este programa. Nos seguimos viendo todos los sábados a las 19 horas. Esto es, como siempre, Café con Contingencia y los esperamos una vez más. Síganos en nuestras redes sociales y saludos para todos. A cuidarse. Saludos, don Roberto. Que esté bien. Saludos. Gracias.